El título de mi plática es Operaciones con vectores y parametrización de superficies con GeoGebra. Este trabajo forma parte de el trabajo que hemos venido haciendo en el curso de Geometría Analítica para los estudiantes de ingeniería. Es la parte final del curso y tiene que ver con el tema de parametrización. Cuando me refiero a las operaciones entre vectores, me estoy refiriendo a la suma de dos vectores y al producto de un vector por un escalar, pero principalmente a su representación gráfica. Con estas herramientas vectoriales, con algunas nociones básicas sobre funciones y con las herramientas de GeoGebra, vamos a parametrizar algunas superficies como las que se muestran a la derecha, que son superficies que cubren un sólido, a partir de un bosquejo como el que se muestra a la izquierda. Lo primero que vamos a hacer es parametrizar un segmento en R3, que es el segmento AB. Para ello vamos a tomar un vector fijo sobre el eje X cuyo extremo está en A y un vector fijo sobre el eje Z, pero que vamos a multiplicar por una constante. De tal manera que cuando el vector fijo se sume con el vector variable, vamos a tener la parametrización del segmento. Una vez que hemos parametrizado el segmento AB, vamos ahora a construir un vector variable sobre el eje X que me permita deslizar el segmento para generar una superficie plana sobre el plano XZ. Si ahora hacemos variar la magnitud del segmento CD de acuerdo con alguna función, vamos a poder deslizarlo sobre el eje X de tal forma que la superficie que genere ya no sea un rectángulo. Si el segmento variable que estamos deslizando sobre el eje X puede ser proyectado, por ejemplo, al arco de circunferencia que está en el plano XY, vamos a poder, deslizando el segmento CD, trazar una superficie no plana, haciendo que el segmento proyectado se deslice sobre el arco y trace la superficie no plana que nos interesa. Las ideas expuestas hasta ahora van a utilizarse para graficar una superficie rectangular en el plano coordenado XZ. Las coordenadas X y Z de esta superficie han sido expresadas como una combinación lineal de los vectores B y U. Como puede verse, el vector B es un vector unitario que está sobre el eje X y el vector U es el vector 0,0,4. Los parámetros han sido seleccionados para que el rectángulo tenga base 3 y altura 4. Como puede observarse, las coordenadas de la superficie van a tener entonces la forma m,0,4k. Estas coordenadas pueden ser capturadas en la barra de entrada de GeoGebra
en el comando denominado superficie. Una vez capturadas estas coordenadas, vamos a obtener este rectángulo. En la parte algebraica puede verse la forma que este rectángulo tiene. Si ahora queremos parametrizar una superficie en el mismo plano XZ, pero que no tiene forma rectangular, sino más bien es el área bajo una cierta función, entonces tendremos que cambiar la combinación lineal de vectores de tal manera que el vector B va a seguir siendo un vector unitario, pero en las coordenadas del vector U puede observarse que la coordenada en Z es una coordenada que depende de una función. De tal forma que las coordenadas de la superficie van a quedar finalmente como m, 0, y una expresión que depende de la función. Si estas coordenadas son capturadas en la barra de entrada, GeoGebra me va a dar la expresión algebraica por una parte de la superficie parametrizada y por otra parte me va a graficar la superficie que hemos parametrizado. Una vez que hemos parametrizado la superficie plana en el plano XZ, vamos ahora a utilizarla para proyectarla en una superficie no plana. En particular, esta superficie no plana va a estar montada sobre un cuarto de circunferencia, tal como se mostró en el bosquejo al principio de esta plática. Ustedes pueden ver ahí la parametrización de la superficie, la combinación lineal que teníamos antes es la misma, excepto porque la coordenada en Y, que es la que va a generar la superficie no plana, se ha modificado. De tal manera que la coordenada en Y ahora obedece a la función que está graficada en el plano YZ y que es un cuarto de circunferencia y que algebraicamente tiene la forma raíz cuadrada de 16 menos m cuadrada. Si capturamos esta expresión en GeoGebra, la parte algebraica va a mostrar la parametrización y ahí puede verse que la coordenada en Y ha sido sustituida por la raíz cuadrada de 16 menos m cuadrada. Esto es lo que genera una superficie que es no plana y que está montada sobre el cuarto de circunferencia que teníamos. De la misma manera como hemos parametrizado las dos superficies anteriores, podemos completar las superficies que cubren el sólido, de tal forma que la superficie sobre el plano YZ es rectangular y es más o menos simple de parametrizar, mientras que el cuarto de circunferencia que está en el plano XY y su proyección a esta especie de techo del sólido se hacen de la misma manera como hemos parametrizado las anteriores. Una vez que los estudiantes han parametrizado algunas superficies en GeoGebra, como las que se han mostrado aquí, se les propone la parametrización de algunas piezas mecánicas, por ejemplo, la parametrización de las superficies que cubren este riel.
como puede verse en la figura, aparece el perfil del riel y las medidas del riel, de tal forma que las funciones que van a utilizar en la parametrización van a tener que aproximar el perfil del riel. Aquí resulta muy útil la herramienta de GeoGebra, que me permite ir aproximando el perfil e ir determinando las funciones que delimitan el perfil del riel. En la gráfica de la izquierda puede verse el perfil del riel que habíamos mostrado antes, que ha sido pegado como figura en la vista gráfica 2D de GeoGebra para ser aproximado mediante el trazo de algunas funciones. Estas funciones, una vez trazadas, pues GeoGebra nos da su expresión algebraica, ¿verdad? Y aquí los estudiantes tendrían dos opciones para aproximar. Una es, pues, trazar la gráfica de una función que más o menos aproxime una parte del perfil del riel y luego hacer ajustes de la gráfica mediante parámetros. O bien utilizar la herramienta directa que GeoGebra trae para ajustar curvas y que pueden utilizarse simplemente sobreponiendo sobre el perfil del riel algunos puntos. Como este tema está en la parte final del curso y los estudiantes tienen que presentar un proyecto final, algunos de ellos pues se comprometen con objetos realmente complicados. Aquí puede verse, por ejemplo, un tenis, ¿verdad?, que ha sido parametrizado por uno de los estudiantes y que realmente tiene demasiados detalles en la parametrización. Bueno, y así termina mi presentación. Muchas gracias por la atención que le hayan puesto.